Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un tema que ha estado en boca de todos, algo que realmente nos ha dejado pensando y honestamente un poco conmovidos. Hoy vamos a hablar de la sorprendente verdad sobre Demet Özdemir tras una pérdida, y sí, el título no miente, hay mucho que descubrir aquí. Sé que muchos de ustedes son grandes fans de Demet, y yo también, así que prepárense para un viaje emocional e informativo. Antes de sumergirnos en todo, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, solo toma un segundo y así no se pierden ninguno de nuestros futuros vídeos. Me ayudarían muchísimo y nos motivan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de Demet Özdemir, una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país sino a nivel internacional. La hemos visto brillar en series que se han convertido en verdaderos fenómenos, y su talento es innegable. Pero más allá de las cámaras y los reflectores, Demet es una persona con sus propias experiencias, sus propias luchas y, como todos nosotros, sus momentos de profunda vulnerabilidad. El título del vídeo, La sorprendente verdad sobre Demet Özdemir tras una pérdida, es deliberadamente intrigante, y lo es porque hay capas y capas en la vida de cualquier persona, y especialmente en la de figuras públicas. Cuando hablamos de pérdida, puede sonar muy genérico, pero en el contexto de una figura pública, estas pérdidas pueden ser multifacéticas, pueden ser pérdidas profesionales, pérdidas personales, pérdidas de seres queridos, o incluso la pérdida de una imagen o una etapa de la vida. Y lo fascinante de Demet es precisamente cómo ha navegado estas aguas, a menudo en el ojo del huracán mediático. Vamos a empezar por contextualizar. Demet Özdemir ha tenido una carrera meteórica. Desde sus inicios hasta convertirse en una de las actrices más solicitadas, su camino no ha estado exento de desafíos. Y es que cuando te expones tanto, cada paso, cada decisión, cada relación, se convierte en un tema de conversación global. A lo largo de los años, hemos sido testigos de su crecimiento, tanto actoral como personal. Hemos visto cómo evoluciona en sus roles, cómo se atreve con personajes más complejos, y también hemos visto cómo maneja la presión constante de la fama. Pero la sorprendente verdad a la que hacemos referencia en el título no se trata solo de su éxito profesional, sino de cómo las adversidades, esas pérdidas que todos enfrentamos en algún momento, la han moldeado y, de manera sorprendente, la han fortalecido. Una de las pérdidas más significativas que podemos inferir o que ha sido objeto de especulación pública, y que a menudo redefine a una persona, son las relacionadas con las relaciones sentimentales. Y aquí es donde entra el factor sorprendente. Demet, al igual que muchas otras celebridades, ha tenido relaciones que han sido seguidas de cerca por la prensa. Cuando estas relaciones terminan, no solo es una experiencia personal para ella, sino que se convierte en un evento público, y la forma en que una persona se recupera de estas pérdidas puede ser realmente reveladora. Lo sorprendente no es la pérdida en sí, porque es una parte inevitable de la vida, sino la fortaleza, la resiliencia y la madurez con la que Demet parece haber abordado estos momentos. Hemos visto a través de sus redes sociales, entrevistas o incluso apariciones públicas, cómo ha demostrado una gran entereza. Tras rupturas que sin duda debieron ser dolorosas, no se ha hundido en la autocompasión o el victimismo. Al contrario, parece haber utilizado esas experiencias como trampolín para enfocarse aún más en su carrera, en su bienestar personal y en su crecimiento. Esto es lo verdaderamente sorprendente, la capacidad de transformar el dolor en poder. No se trata de fingir que todo está bien, sino de integrar la experiencia, aprender de ella y seguir adelante con una perspectiva renovada. Otra faceta de pérdida que podría ser relevante, y que ha sido abordada de forma sutil pero potente por Demet, es la pérdida de la inocencia pública. Cuando eres una figura tan expuesta, es fácil sentir que pierdes un espacio privado, un anonimato que te permite simplemente ser tú mismo sin el escrutinio constante. La verdad sorprendente aquí es cómo Demet ha logrado mantener un equilibrio, cómo ha sabido proteger su esencia y su espacio personal a pesar de la intrusión mediática. No es fácil, y requiere mucha inteligencia emocional y un sistema de apoyo sólido. Además, pensemos en las pérdidas profesionales. En la industria del entretenimiento, los proyectos terminan, las oportunidades pueden desaparecer, y la competencia es feroz. Es posible que Demet haya enfrentado momentos de incertidumbre en su carrera, instantes en los que las cosas no salieron como esperaba, o en los que tuvo que tomar decisiones difíciles.
La verdad sorprendente es cómo, ante estas posibles pérdidas, ha demostrado una visión a largo plazo, una perseverancia admirable y una capacidad para reinventarse. No se conforma, busca nuevos desafíos y eso es lo que la mantiene relevante y en la cima. Y luego está la pérdida de seres queridos. Aunque esto es un tema más delicado y personal, es innegable que las experiencias de duelo marcan a cualquier persona. La manera en que alguien maneja la pérdida de un familiar, un amigo o incluso una mascota, dice mucho de su fortaleza interior. Si bien Demet ha sido reservada en cuanto a detalles íntimos, la forma en que proyecta su vida, su energía positiva y su dedicación a sus proyectos sugiere que ha encontrado formas saludables de procesar estas experiencias. La sorprendente verdad en este contexto sería la fortaleza que emana, la capacidad de seguir brillando a pesar de las sombras que la vida puede arrojar. Hablemos de su imagen pública. Demet ha sido objeto de muchos comentarios y juicios, como suele ocurrir con las mujeres en el ojo público. Ha sido criticada por su estilo, por sus relaciones, por sus decisiones. La sorprendente verdad es cómo, a pesar de la presión por cumplir con expectativas ajenas, ha mantenido una autenticidad que resuena con su público. No intenta ser alguien que no es, y esa sinceridad es lo que la hace tan querida. Ha aprendido a navegar las aguas de la crítica, a filtrar lo constructivo de lo destructivo, y a seguir su propio camino. En términos más concretos, ¿cómo se manifiesta esta resiliencia y esta sorprendente verdad? Lo vemos en su enfoque profesional. Tras el fin de proyectos exitosos, no se detiene a lamentarse, sino que se sumerge en nuevos roles, en nuevos desafíos que la sacan de su zona de confort. Eso demuestra una ambición sana y una pasión genuina por su arte. Lo vemos también en su vida personal, aunque sea de forma más reservada. Se nota que busca el equilibrio, que valora su tiempo y su paz, y que no permite que la fama la consuma. La pérdida también puede referirse a la pérdida de control. Cuando tu vida está tan expuesta, a veces sientes que pierdes el control sobre tu propia narrativa. La sorprendente verdad sobre Demet es cómo, de manera sutil pero efectiva, ha recuperado ese control. Al elegir cuidadosamente sus proyectos, al ser activa en redes sociales de una manera controlada, y al mantener una distancia prudencial de ciertas controversias, está dictando su propia historia. No deja que los medios o los rumores definan quién es. Y aquí es donde reside la mayor sorpresa y la mayor lección. Demet Özdemir nos enseña que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una fuente de fortaleza. Nos muestra que la pérdida, en todas sus formas, no tiene por qué ser un final, sino un nuevo comienzo. Su capacidad para levantarse después de caer, para aprender de sus errores y para seguir adelante con una sonrisa y una determinación férrea, es verdaderamente inspiradora. No se trata de ser invencible, sino de ser resiliente. Y la forma en que ella, una figura tan pública, lo demuestra, es lo que la hace tan fascinante. La sorprendente verdad es que detrás de la belleza, el talento y el éxito, hay una mujer fuerte que ha navegado las complejidades de la vida, incluyendo las pérdidas, con una gracia y una fortaleza admirables. No se trata de una transformación radical, sino de una evolución constante, una maduración que se nota en cada uno de sus pasos. Y eso, para mí, es la esencia de una verdadera estrella. En resumen, hemos explorado la intrigante idea de la sorprendente verdad sobre Demet Özdemir tras una pérdida. Hemos analizado cómo esta verdad se manifiesta en su resiliencia ante rupturas sentimentales, en su manejo de la exposición mediática, en su perseverancia profesional y en su capacidad para mantener su autenticidad ante las críticas. La lección principal es que las pérdidas, lejos de derrumbarla, parecen haberla fortalecido, moldeándola en la mujer decidida y exitosa que vemos hoy. Su viaje nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la capacidad de levantarse, aprender y seguir adelante, incluso cuando el camino se pone difícil. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Espero que les haya parecido tan fascinante e informativo como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han notado esta fortaleza en Demet? ¿Qué otras sorprendentes verdades creen que hay en su trayectoria? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y siempre los tomo en cuenta para futuros vídeos. Y si les ha gustado este contenido y quieren ver más, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Eso nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir trayéndoles lo mejor. Gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.